Damos gracias al Señor por permitir nuevamente venir a Él y acercarnos a su palabra para que Él nos hable. Un saludo especial también a aquellos que están conectados desde la plataforma de Zoom. Y quiero que me acompañen en sus Biblias a Hebreos 11. Continuaremos la predicación expositiva del libro o la carta de Hebreos. Estamos en el capítulo 11 y hoy estaremos trabajando desde los versículos 7 hasta el versículo 17. Quisiera que se colocaran de pie los que se puedan poner de pie para que leamos la bendita palabra del Señor. Capítulo 11, versículos a partir del 7. Dice así la palabra de Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac será llamada descendencia. Amén. Bueno, Padre Dios, Padre eterno, te pedimos que nos ayudes a poder comprender tu palabra, que tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos lleve a la verdad, nos ilumine frente a este texto y que hoy podamos ser exhortados, corregidos, reargudidos, instruidos para toda buena obra. Te lo suplicamos, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros y que permita, Señor, que tu texto salte a nuestros corazones y mueva nuestra voluntad. Gracias, Señor, por Hebreos, por esta carta preciosa que nos has permitido que estudiemos. Toma todo y no permita que hayan distracciones para que podamos realmente glorificar tu nombre al leer la palabra, al explicar la palabra y al aplicar la palabra. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, nos hemos sumergido en el capítulo 11 que trata sobre la fe. De hecho, por eso el hermano Freddy hace 8 días comenzó la fe de los que perseveran.
y trataremos ese tema en este capítulo 11 y 12, la fe de los que perseveran. Miremos el versículo 39. ¿Por qué este título? Precisamente el versículo 39 nos conecta a lo que el autor, el Espíritu Santo, por medio del hombre que escribió esta carta, nos sumerge en el capítulo 11 para darnos ejemplos de hombres y mujeres que creyeron en el Señor y andaron sin aún ver lo que Él les había prometido. El versículo 39 nos dice, pero nosotros somos de los que pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El autor venía haciendo una exhortación de aquellos que abandonaban la fe, de aquellos que eran unas apóstatas en la fe en Jesucristo. Y da la introducción para comenzar a mostrar una cantidad de hombres y mujeres del Antiguo Testamento que vivieron por fe. Es por eso que el versículo 1 nos dice entonces, pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y quisiera iniciar haciendo una introducción de este versículo para que ya entremos a la vida de Noé y de Abraham, que son las que nos van a ocupar en esta mañana. Hay dos términos en este primer versículo que da la introducción para el capítulo 11 y el 12 de esta carta. Él va a comenzar hablando de la fe, él va a animar en la fe a aquellos que perseveran, para aquellos que tienen fe para preservación del alma. Primer término que vemos ahí, certeza. ¿Qué será la certeza? ¿Qué será la certeza para que podamos mirar entonces estos varones que vamos a estudiar el día de hoy como ejemplo que Dios ha dejado para que avancemos? Certeza. La certeza viene de un término hipostasis, que quiere decir algo así como contenido real. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué es entonces la certeza? La certeza es un pleno convencimiento de la realidad de algo. Es un pleno convencimiento de la realidad de algo. Yo tengo una certeza de esta cosa, o sea, tengo un pleno conocimiento de esa realidad. Pero vemos que menciona otro término. ¿Cuál es el otro término? Convicción. Entonces dice, es pues la fe, la certeza, o sea, en un pleno conocimiento, un pleno convencimiento de la realidad de esto, y dice, y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo así? Alguien dice que la convicción es la certeza y un poquito más allá. Lo mismo que la certeza, pero un poquito más allá. ¿Cómo así entonces? La convicción es la aplicación o aplica una respuesta a ese pleno convencimiento. Entonces, vuelvo y retomo. La certeza es el pleno convencimiento de una realidad, de la realidad de algo, ¿cierto? Y la certeza entonces es la respuesta que brota en mí por ese convencimiento. Entonces, la certeza, estoy convencido de algo. Y la convicción es lo que brota o lo que me hace actuar frente a ese convencimiento. Entonces, es pues la fe, la certeza, el pleno convencimiento de lo que se espera y es la seguridad o lo que me lleva a actuar en lo que no se ve. Tremendo eso. Ahora sí vamos entonces a pasar teniendo ya presente eso. Ahora, esto no es una definición completa de lo que es la fe. No es una definición completa de lo que es la fe. Para ver la definición de lo que es la fe tendríamos que mirar toda la escritura, pero sí nos acerca a lo que el autor quería por medio de la carta
presentar estos varones y estas mujeres para la audiencia original, que eran los hebreos de ese entonces, que estaban volviendo atrás al judaísmo a causa de la persecución, de que los otros judíos refutaban muchas de las cosas en las que ellos estaban creyendo, y es por eso que recordemos que Hebreos nos muestra a Jesucristo como el supremo en todo. Pero a él le plació mostrar ejemplos de hombres del Antiguo Testamento que vivieron por fe. Entonces, hoy nos ocuparemos en Abraham, primero en Noé y luego en Abraham. Y estaremos tocando también a Sara. Bueno, ¿qué es lo que empieza entonces diciendo el versículo 7? Por la fe, Noé. Ahora, si miramos todo lo que leímos, vemos repetidamente por la fe, por la fe. O sea, por la fe Noé. Quiere decir que lo que hizo Noé fue por la fe. O sea, él no hizo lo que hizo porque era un teso en fabricación de barcas, porque era un excelente carpintero. Él hizo lo que hizo por la fe. Ahora, ¿qué hizo entonces? ¿Qué hizo? Dice que por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, vamos a ver entonces primero eso. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, también quiero hacer un paréntesis. El capítulo 11 de Hebreos, o más bien casi que toda la carta de Hebreos, nos enseña que debemos de leer la escritura, porque estas vidas están en el Antiguo Testamento y cuentan la historia. Y lo que el autor muestra acá es que los que estaban leyendo la carta, los que estaban siendo dirigidas, conocían muy bien estas vidas de estos varones y de estas mujeres. Vuelvo entonces. Dice que Dios le advirtió de algo que aún él no veía que iba a suceder. ¿Qué sucede entonces con Noé? Noé es llamado por el Señor, tiene una tarea muy especial, y es que Dios le dice que Él va a juzgar la tierra a causa que la maldad ha crecido mucho y que va a enviar un diluvio y que va a inundar todo. Pero que entonces construyó una arca para los niños, una barca gigantesca para poder salvar a los que él iba a salvar. Lo tremendo de esto es que él iba a enviar un diluvio. Y algunos, por la palabra, y quiero que me acompañen allá, se cree que aún no llovía en la tierra. Entonces eso hace la cosa como más difícil. Si no llovía, ¿cómo Dios me va a decir que va a mandar una lluvia que va a inundar todo? Y yo voy a tener la plena certeza de que tengo un convencimiento de lo que Él me dijo va a ocurrir. Acompáñame por favor a Génesis. Dice Génesis 2:6. Génesis 2:6 dice así. Versículo 6. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo, perdón. Lo estoy leyendo de Nueva Versión Internacional. Vamos a leerlo de la Reina Valera, que es la que ustedes tienen ahí. Que es la misma idea, pero usa otras palabras. Dice así.
sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. El cual regaba toda la faz de la tierra. O sea, que lo que había era una especie de rocío. Alguien estaba en el campo, en las horas de la mañana, se ve una neblina en la tierra, en el piso, y cuando esa neblina desaparece, uno mira las plantas y están mojadas. Entonces, si aún no llovía, ¿cómo es posible que Dios me está diciendo que va a caer tanta agua del cielo que va a inundar toda la tierra? Pero aún otra cosa más tremenda. ¿Cuánto creen ustedes que se pudo haber demorado Noé para construir tal arca? Bueno, la escritura nos muestra que posiblemente 100 años se demoró. ¿Por qué? Les voy a mostrar también porque necesitamos mirar la escritura, ¿cierto? Vamos a Génesis 5:36, sí, 5:32, perdón. 5:32. Génesis 5:32 dice así: Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre de Sem, de Can y de Jafet. Y ahí empieza el versículo 6 del capítulo 6, que es cuando Dios le dice a él que entonces va a construir el arca, ¿cierto? Entonces, Noé tenía 500 años. No sabemos si cuando Dios le dijo pudo haber tenido 501, 502, pero tenemos la referencia de 500 años. Y acompáñenme, por favor, a Génesis 7:11. ¿Qué dice? Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 7 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas de los cielos. 100 años. Hay 100 años ahí. Posiblemente él se demoró esos 100 años construyendo, de pronto menos, pero ocurrieron 100 años entre que Dios le dijo que iba a inundar la tierra y que eso ocurriera. Aparte de eso, donde Noé vivía era un desierto. Bueno, y si tú vas a construir una barca, acá en Medellín, de ese tamaño, pues ahora tenemos los medios de mulas, carros grandes, de pronto hasta un avión para llevarlo hasta el mar, hasta Coveñas, hasta Tolú, no sé, hasta el mar. Pero en ese tiempo habían vehículos que pudieran llevar un barco tan gigantesco como ese. Entonces Noé estaba, o sea, hubiera sido más fácil para Noé que Dios le hubiera dicho, váyase para el mar Mediterráneo. Ahí en la playa usted va a comenzar a construir la barca. Y así la gente le va a creer más fácil. Porque usted de pronto va a conseguir cómo empujar la barca. O yo simplemente hago que el mar salga un poquitico más y ya meta la barca. Pero él la estaba construyendo en el desierto. Entonces, más de 100 años, 100 años desde que él le dijo que hiciera eso hasta que ocurrieran las cosas. Estaba construyendo una barca en el desierto. Estaba construyendo una barca en el desierto. Y probablemente aún no llovía en la tierra. Ahora, si usted estuviera en ese tiempo, ¿usted qué diría de Noé? Se enloqueció. Este señor se enloqueció. Vamos a ver qué sigue diciendo la palabra porque es muy importante.
Volvamos otra vez a Hebreos. Dice que después de que ella advirtió estas cosas acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ahora, ¿qué está hablando acá? Que no en cada martillazo que le daba eso lo daba con un miedo espantoso. Sí, no. Está hablando de un temor reverente. De hecho, por eso la nueva versión internacional lo traduce como eso, que Noé comenzó a fabricar el arca con un temor reverente. O sea, con una obediencia y creyendo lo que Dios había dicho, y así comenzó a construir la barca. Pero sigue diciendo algo más. Bueno, él estaba seguro de lo que iba a pasar, ¿cierto? Porque dice que comenzó a construir la barca para que su familia se salvase. O sea, que lo que Dios le dijo, él lo creyó. Él tuvo la certeza de que ese convencimiento de que eso iba a ocurrir, de que eso iba a pasar. Y aunque pasaron 100 años, él estaba convencido de que eso iba a ocurrir. Y actuó, o sea, ese convencimiento lo llevó a qué? A empezar a fabricar la barca. ¿Y hacerlo con qué? Con un temor tan reverente y obediencia al Señor. Y me imagino que en adoración a Dios estaba construyendo también, porque temor reverente también puede traducir eso, para que su familia se salvase. Él sabía que iba a ocurrir eso y que iba a morir todas las personas que no se montaran ahí. Sigue diciendo. Y por esa fe condenó al mundo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que por esa fe condenó al mundo? Mire, Dios le había dicho a Noé que él juzgaría la tierra. Que él juzgaría la tierra. ¿Cierto? Y él comenzó a actuar conforme a como Dios le dijo que construyera esa arca. De hecho, si no conocen la historia, pueden ir a Génesis a partir del versículo del capítulo 6 hasta el capítulo 7, pueden ver toda la historia que les estoy resumiendo. Entonces él comenzó a construir la arca. Entonces, ¿será que Noé les estaba diciendo, se van a condenar, yo me voy a salvar, y ustedes se van a morir si no se suben acá? No, lo que quiere decir es que el actuar de él al construir y vivir pensando en lo que iba a ocurrir y creyéndole a Dios lo que iba a ocurrir, ese testimonio de él, de lo que él estaba haciendo, estaba condenando a la gente. O sea, no era solamente lo que él decía, era lo que él estaba haciendo, que daba muestra que sí era verdad que iba a suceder, aunque la gente se burlara por 100 años. Porque los que estarían burlándose de él y diciéndole que se había enloquecido, imagínense cuando comenzó a llover, cuando comenzó el agua a subir a sus rodillas, cuando comenzó a subir a su cintura y cuando comenzó a subir a su cuello. No es si era verdad. Y cuando ya solo salían burbujitas. Ahora, dice también la escritura, acompáñenme en la segunda de Pedro, ¿cómo? Segunda de Pedro 2:5, ¿cómo dice Pedro, cómo lo cataloga el Espíritu Santo por medio de Pedro a Noé? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos a leerlo desde el 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo,
que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cómo cataloga Pedro o el Espíritu Santo por medio de Pedro a Noé? Como un pregonero de justicia. Él hablaba de lo que iba a ser Dios a causa de que la maldad había crecido en ese tiempo. Pero no solo hablaba, sino que actuaba mostrándole a la gente por medio de la fe que él tenía, de la certeza de que eso iba a ocurrir y con la convicción de hacer la barca aunque no veía agua por ningún lado. Condenaban al mundo. No que Noé condenara al mundo, sino que tanto lo que él pregonaba como lo que él hacía era en parte lo que iba a condenar a los que habitaban en esa tierra. ¿Por qué? Porque Dios había dado una oportunidad, pero no la creyó. Porque ayer dormí hasta el mediodía. Pero dice, sigue diciendo, volvamos, qué pena otra vez a Hebreos, dice que fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ah, qué interesante. Él fue hecho heredero de la justicia o la justificación porque construyó el arca. Por la fe. No porque él era un teso, no porque él era un carpintero excepcional, no porque el arca quedó igual a como Dios se la dijo. No, por la fe. Por la fe. Porque si fuese por las obras, Noé se gloriaría en decir, pueblo, miren el arca que he construido y la he construido para que ustedes se salven. He ahí, entren y consigan salvación. No. Él actuó porque Dios le dio fe en lo que le había prometido. Y la fe en él, la confianza en él, fue la que permitió que cuando Dios le dijo, abriré la puerta de los cielos y permitiré que los mares se salgan. Entra ahora ahí y serás salvo con tu familia. Pero déjeme decirle, usted estará ahí preguntándose, ¿qué fe la de Noé? Yo quisiera tener así sea la mínima parte de esa fe. O como dice la escritura, quisiera tener así sea un granito de mostaza de la fe que Noé tenía. Todos tenemos acceso a esa fe. Quizás el problema de la iglesia contemporánea es que pensamos y creemos algo y actuamos totalmente diferente a lo que creemos. Continuemos con nuestro segundo personaje. Nuestro segundo personaje. Abraham. ¿Qué pasó con Abraham entonces? Dice lo primero, Abraham tuvo la certeza de ser llamado y de que saliera de allí. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Supongamos que a usted lo llamen ahora en la tarde y le digan, muy buenas tardes, lo estamos llamando porque usted ha sido el feliz llamado
para que se dirija en estos momentos a Australia. Australia. ¿Podrá ir al aeropuerto y tendrá sus tiquetes allá? Bueno, ¿y para dónde? ¿Quién voy para Australia? No, no se preocupe. En el avión le vamos avisando, ¿no? Pero venga, es que el avión le dicen a uno que coloque modo avión. Y ahí ya uno no tiene comunicación con nadie. Entonces, ¿cómo voy a saber? Hágale tranquilo, hágale, dele. Es más, ¿sabe qué? No se vaya solo, váyase con su familia. Coja a sus niños, a sus hijos y arranque con ellos. Yo le voy diciendo, no, pero venga, es que Australia, aunque es una isla pequeña, pues hacia dónde voy a llegar. Tranquilo. Es más, se me olvidó decirle que va a tener varias escalas, pero entonces yo le voy diciendo, hágale, tranquilo. Usted arrancaría. Si no tenemos la seguridad, ¿dónde vamos a llegar? ¿Cuáles son las escalas que vamos a tener para llegar hacia allá? ¿Qué vamos a ir a hacer allá? O sea, estaríamos diciendo, qué oferta tan maravillosa, pero no, yo paso. Yo lo haré. Pues Abraham, simplemente Dios le dijo, ven acá, sal de tu tierra, de tu parentela y vete a donde yo te voy a decir. Señor, ¿a dónde? No me preocupes, te lo voy diciendo. Señor, venga, pero Abraham, bueno, no está en la historia de que Abraham le haya dicho para dónde, pues, o sea, lo que vemos es que él obedeció y arrancó. Y dejó todo atrás, absolutamente todo. Todo. No hay que tener una certeza, un convencimiento de que Dios fue el que me llamó y Él me va a llevar a un lugar seguro. Y aparte de eso, Él arrancó, tuvo la convicción. ¿A dónde iba? No sabía. Sigue diciendo, por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, con Jacob, herederos de la misma promesa. Ahora, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te daré. Esa tierra era tuya y es prometida. Y él llegó a la tierra prometida y no. Es más, nunca tuvo una casa segura. Dice que habitó en tiendas y tenía que coger sus tiendas, desarmarlas. Eran carpas, desarmarlas y arrancar para donde él le dijera que se fuera. Es más, cuando quiso enterrar a Sara, tuvo que comprar una tierra. Pero como así no era todo de él, pues la tierra prometida, Canaán, no se la había prometido Dios que era de él. Es como usted llegar acá a París, que Dios le diga, todo esto es suyo, pero usted está pagando arriendo. Pero todo eso es suyo. Vea, mí, todo eso es suyo. Está pagando arriendo. Y entonces él compra una tierra para tener algo seguro, para enterrar a su esposa y luego que fuesen enterrados ahí él y los descendientes. Pero él sale sin saber a dónde va, llega a la tierra prometida, esa tierra supuestamente es de él, pero él vive en una tierra que es ajena a él, morando en tiendas con sus hijos, con su familia. Dice, pero entonces el autor comienza a decir, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, Abraham estaba esperando que se subieran las murallas de Jerusalén y se creara la ciudad y decir, somos la nación de Israel. Él estaba andando por la promesa que Dios le había dado. ¿Cuál era la promesa que le había dado? Que haría de él una nación grande y que en la descendencia serían benditas todas las naciones. Ahora, él vivió de esa forma en esa tierra, nunca obtuvo esa promesa. ¿Cómo así? Entonces Dios miente.
Venga, ¿cómo así? No, espere, paremos ahí. Dios lo llama, le dice que salga de su tierra, que se dirija a una tierra que él le va a dar, donde él llega y realmente no es de él, es ajena, donde le toca estar de aquí para allá. Y entonces la promesa de Dios, no le dijo que le iba a dar una tierra, que esa tierra iba a ser de reposo, que sería una tierra donde fluiría leche y miel, sería de bendición. Y más adelante nos dice que ninguno de ellos recibió eso. Entonces Dios es mentiroso. Lo que pasa es que algunos vivimos con las promesas de Dios, pero no las vemos en vida. Eso se cumplió. A Abraham no le tocó a Jacob, a Israel. Pero aún así Abraham vivió con la certeza, creyendo en ese convencimiento especial de que eso iba a ocurrir y actuando con convicción de que eso iba a pasar, aunque no lo hubiera visto. Ahora, recordemos que la promesa de Abraham iba muchísimo más allá, porque en la descendencia serán benditas todas las naciones. ¿Fueron benditas todas las naciones en Abraham? No, fueron benditas todas las naciones en Cristo. Porque por medio de la descendencia de Abraham vendría el Mesías, el que realmente sí bendeciría a las familias de la tierra. Pero aún así él vivió por fe. Vivió por fe. Ahora, llega otra cosa. Abraham, mira el cielo y mira las estrellas, cuéntalas. ¿Cómo voy a contar las estrellas? No, bueno, se la voy a poner más sencilla. Mira la arena del mar, cuéntalas. ¿Cómo voy a contar la arena del mar? Pues así será tu descendencia. Sara tendrá un hijo. Espere, señor, espere. Yo tengo 100 años. Sara también está ya muy adulta. De hecho, ya cerró la edad para tener un hijo. Y aparte de eso, no es que ella haya cerrado la edad solamente, sino que ella siempre ha sido estéril. ¿Y entonces cómo va a hacer eso? Ahora, en el trasegar de su vida, hubieron momentos en los que él dudó de eso, pero la promesa llegó. Nace Isaac, después de que ya todas las probabilidades de lo que rige esta tierra puedan ocurrir, de la ciencia y de todo lo demás, nace Isaac. Qué bendición, Dios. Me has dado un precioso hijo y ese es el hijo de la promesa y te agradezco por haber cumplido esa promesa. Abraham, váyase a aquel monte, lleve a su hijo y me lo va a sacrificar a mi hijo. Espere. Usted me dijo que mirara la arena, que mirara el cielo. ¿Cómo entonces va a haber una descendencia si él es el hijo de la promesa y me está pidiendo que lo sacrifique? Pues eso pensaríamos usted y yo. No estoy diciendo de Abraham, porque en ningún momento se ve a Abraham preguntándole a Dios cómo así o qué. De hecho, ocurrieron 3 días que tenía que caminar hasta el lugar donde iban a ir. ¿Ustedes se imaginan cómo fueron esos 3 días para Abraham? Ahora, el texto es bien interesante porque el texto dice que Abraham creía que aún Dios lo podía resucitar de los muertos. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, ¿de dónde? En sentido figurado también le volvió a recibir. ¿De qué se está refiriendo? De Isaac. O sea,
Abraham aún creía que la promesa era tan cierta que si él estaba pidiendo el sacrificio al hijo, él lo iba a devolver y lo iba a resucitar. Qué tremendo eso, ¿no? A lo que no ocurrió eso, sino que Dios proveyó un cordero para que fuese sacrificado en ese holocausto. En ese holocausto. Entonces, recopilemos todo esto, ¿cierto? Nosotros no somos de los que retrocedemos, nos está animando este capítulo. Nosotros somos de los que perseveramos para salvación, ¿cierto? Usted y yo tenemos que tener una fe que es la certeza de algo que va a ocurrir y vamos a actuar conforme a esa promesa. Y a partir de ahí, lo que hace el autor es empezar a colocar varones que Dios les dio fe y que vivieron siempre por fe, ni siquiera por lo que veían, sino que actuaban por lo que Dios les había prometido. Aún estando en una tierra que le había prometido, viviendo como extranjero, pero pensando en la ciudad celestial, porque el verso 16 dice, pero anhelaban ¿una mejor qué? Una mejor ciudad. Esto es la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Pregunta, ¿solamente se la preparó a Noé y Abraham? Esa ciudad está preparada para todos los que crean en Jesucristo. Amén. Todos los que crean en Jesucristo. Pero quiero presentar algo que creo que es lo más importante de esto, porque entonces podríamos decir, bueno, yo tengo una certeza, como usan ese texto hoy en día, yo tengo una certeza, un pleno convencimiento de que Dios me va a regalar la camioneta Audi C3 modelo 2023. Y yo tengo la convicción y declaro que así va a ocurrir. No, mucho cuidado. ¿Es la fe en qué? ¿Es la fe en qué? Bueno, este capítulo nos insta a que nuestra vida es como una carrera que tenemos que correr y una carrera que no debemos abandonar, que no debemos abandonar, que aunque nuestro corazón esté al 200 por 1 palpitando, nuestros pulmones ya no respondan, debemos de llegar a la meta como el primero, tratar de ganar. Pero entonces, venga, eso quiere decir que entonces yo tengo que vivir mi vida siempre haciendo algo para hallar la salvación. No, precisamente esa carrera se vive por fe en Jesucristo. Miren, la familia de Noé fue salva porque creyó en Dios. Dios proveyó el arca para que fuesen salvos. Abraham no rehusó en sacrificar a su mayor tesoro, su hijo, el hijo de la promesa, y Dios proveyó un cordero que reemplazaría a Isaac para salvación. De Isaac, de la promesa y de nosotros. Porque a partir de ahí, y después Jesucristo llega como el Mesías y da la vida por nosotros. ¿Qué es lo que quiero llevarnos? ¿Qué es lo que quiero llevarnos? La única fe salvadora es que Jesucristo es tanto el arca de salvación para usted y para mí, como el cordero que tomó el lugar que usted y yo merecíamos. Entonces no es una fe en cualquier cosa,
Usted tiene que estar con la certeza, o sea, el pleno conocimiento, convencimiento de que Jesucristo murió en la cruz para el perdón de esos pecados y de los. Usted tiene que estar con un pleno convencimiento de que Jesús fue el Cordero que tomó el lugar suyo y mío. Es esa fe. No es fe en otra cosa, o la fe que hoy enseña. No es esa. Entonces, si usted y yo tenemos el pleno convencimiento de eso, usted y yo estamos en los que vamos a estar en la ciudad celestial. Porque Dios no se avergüenza de nosotros al llamarlo a él Dios por el sacrificio de Cristo. Pero tenemos que vivir, aunque no es para salvación, no es que usted y yo hagamos algo para salvarnos, portarnos bien, cumplir la ley a cabalidad toda completa. Ahora, no estoy diciendo que no cumplamos la ley. Cuando somos salvos, obedecemos la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si vivimos por fe en las promesas de Dios y en que Jesucristo ha muerto por usted y por mí, que vamos a ser salvos y vamos a resucitar así como Abraham creía que iba a resucitar Dios a Isaac, usted y yo resucitaremos, estaremos en una ciudad celestial, tenemos que vivir conforme a eso. Yo no puedo pensar eso, tener el pleno conocimiento, la certeza de que eso es verdad, como muchos, pero la convicción de que será que sí, o actuar más bien contrario a eso. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que sigamos la carrera creyendo en lo que Dios ha prometido, en lo que tenemos en Jesucristo. Es que usted y yo somos más que bendecidos en Jesucristo. Bendito y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Nos sentó, ¿cómo así que nos sentó? Si usted y yo estamos sentados acá, yo, bueno, yo parado, ustedes sentados ahí en una silla azul, otro en una blanca. Nos sentó. Pero eso nos debe llevar a correr la carrera para llegar hasta la meta. ¿Y cuál es la meta? El supremo llamamiento de Cristo Jesús. El terminar una vida acá y estar con Él en los lugares celestiales. Aun cuando queramos tirar la toalla, necesitamos recordar que Noé fue burlado durante 100 años, de que Abraham salió sin saber a dónde iba a ir y habitó como extranjero en el lugar de la tierra donde iba. De que Sara, siendo estéril, tuvo un hijo de la promesa. Tenemos que tener la mirada puesta en el reino de los cielos. Eso es para ti, iglesia. Y eso es lo que quiere instar este capítulo. Mostrarte hombres comunes y corrientes y mujeres comunes y corrientes, igual a usted y a mí, pero que le creyeron a Dios y que creyeron en Dios. Pero usted quizás está casi en Cristo. Y déjeme decirle que está en problemas. Noé predicó el Evangelio durante 100 años. Y el fabricar el arca mostraba de que lo que él creía iba a suceder. Pero los que estaban a su alrededor solo se burlaban. Pero llegó el juicio. Llegó la lluvia. Llegó el diluvio. Inundó la tierra. Y los que no creyeron perecieron.
Hoy usted tiene una oportunidad grande de poder creer en la fe que Dios les dio a estos hombres y a estas mujeres, porque está también abierta para usted. Él solo quiere que usted la abrace esa fe. Y que lo que hoy escuchó acá tenga ese pleno convencimiento de que Jesucristo te está llamando y quiere ser tu arca. Él quiere ser el cordero que tomó tu lugar para que fueses perdonado. Él quiere que tengas salvación y vida eterna en la ciudad celestial. Solo ven a Él. Pídele perdón de tus pecados. Dile que te regale esa fe, porque la fe es un don, un regalo inmerecido de Dios. Y que te regale su misericordia y su gracia. Y tendrás la posibilidad de un día estar allí con Él. Y de comenzar la carrera de la fe. Pero si tú desprecias eso, verás el día en que Él regrese y dirás como aquellos que comenzaron a sentir el agua subir. Era verdad. Y vivirás una eternidad alejado de Dios en el infierno eterno. Por eso no lo pienses. Si Dios ha tocado tu corazón, si esta palabra ha hecho algo en tu corazón, ven a Él. Ven a Él. Iglesia, tenemos una gran tarea y es no retroceder. No retroceder. No retroceder. La vida cristiana no es fácil, pero tenemos una esperanza y debemos vivir conforme a esa esperanza y esa confianza, esa fe de que no estamos solos, de que Cristo prometió que estaría con nosotros hasta el fin de esto que vemos. No estamos solos. Corre la carrera con Él. Corre la carrera con Él. Y aun cuando estés desfalleciendo, acude a Él para que te dé las fuerzas. Y acude también a tus hermanos, porque ellos están puestos para ayudarnos. Vamos a orar. Padre Dios todopoderoso y eterno, Dios de promesas, de imposibles, Dios inmutable que no cambias. Y Señor, a través de la historia podemos ver de que tú no cambias. La carta a los Hebreos fue escrita aproximadamente 65 años después de Cristo. Y hemos visto unos varones que vivieron muchísimos años atrás. Y las promesas que les diste se cumplieron. Y aunque hay unas por cumplir, tenemos la seguridad que tú no cambias. Señor, eso nos llena de gozo y alegría, de que no estamos solos y que tenemos un Dios que es soberano, un Dios que es soberano y un Dios que no cambia, que no miente. Señor, ayúdanos a cuando vienen esos tiempos duros, difíciles, podamos tener la plena convicción, el pleno convencimiento de que tú eres real y tus promesas son reales. Y que eso nos lleve a la convicción, a actuar, a levantarnos, a continuar, a perseverar en ti, que eres lo mejor.
lo mejor. Solo en ti hallamos la felicidad. Ayúdanos, por favor, Señor. Y quita de nosotros todo aquello que quizás quiere desviarnos de esa carrera. Te lo pedimos. Pero también te oro por aquellos que han de creer por la predicación de este mensaje, de esta palabra. Sé tú, Señor, tocando sus corazones, trayéndolos a la fe y al arrepentimiento, regalándoles el don de la fe y permitiendo que ellos disfruten también de tu gracia. Gracias, Señor, porque vemos por fe el lugar que ha sido preparado para nosotros en la ciudad celestial. Bendito eres, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.